ちを持ってその面白い部分をどういう風に音楽に変えていったらもっとなんか刺激的な体験にできるんだろうなっていう考えることがちょっとゲームみたいですごい楽しいっていうところもあるし、で人の考えた物語だとしてもやっぱりその中でこう絶対主人公と僕の気持ちがリンクしてるところがあるとか、逆に全然リンクしてないからこそ言える僕の気持ちがあったりとかもするので、こう生まれてきた最初の感情とか体験みたいなものは自分のものじゃないにしても、必ず作品に楽曲になった時には自分の体験が元になっている感情とか、伝えたいメッセージとかテーマみたいなものは乗るので、最終的にはだからそんなに遠いものとは感じていないし、むしろ自分の体を通して新たに生まれた我が子だと思ってますね、楽曲は。Y quizá esa es la clave, usar la tecnología para potenciar la emoción, no para reemplazarla. Lo que está en juego no es solo cómo suena el anime del futuro, sino cómo se siente. Vamos a seguir teniendo escenas que nos rompen sin aviso, canciones que no podemos escuchar sin pensar en un personaje, silencios que se sienten como gritos porque la armonía no resuelve, o todo volverá tan limpio, tan medido, tan perfecto, que dejaremos de sentir. La música del futuro puede hacerse con inteligencia artificial, pero la emoción, la de verdad, todavía tiene que pasar por nosotros, nuestros recuerdos, nuestras contradicciones y nuestro cuerpo. Porque una buena canción no solo se escucha, te acompaña, y cuando menos te lo esperas, vuelve, como una escena que no sabías que necesitabas revivir.